Buenos días, mis hermanos, mis amigos, mis hermanas, amigas. Dios les continúe bendiciendo mucho. Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Estamos aquí en esta cuarentena. Seguimos transmitiendo desde nuestras casas, pero no dejamos de predicar el Evangelio que nos ordena nuestro Señor Jesucristo. Quiero en esta mañana compartir un tema que he titulado ¿Cómo permanecer en Jesús? Como pregunta, ¿cómo permanecer en Jesús? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar predicando sobre esta pregunta que nos podríamos hacer muchos: ¿cómo permanecer en Jesús? Entonces los invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer los 8 versículos primeros de este capítulo. Primera de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Padre, te damos gracias. Añade bendición a esta palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, bendito Dios de la gloria. Hoy en tu día, el día del Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en cada casa donde se escucha este mensaje, Señor, en cada sitio donde se escuche este mensaje, Señor, bendito Dios de la gloria. Te pido, Señor, que me des de nuevo para predicar tu palabra con claridad, Señor, bendito Rey de la gloria, y que me des unción, Señor, que hables tú a través de mí, Señor, y que esta palabra salga con poder, Señor, para transformar vidas, Señor. Y también te pido, Padre, que mientras yo la predico, Señor, tu mano poderosa cause sanidades y milagros y liberación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh Dios, aquí estamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Tú dices en tu palabra, Señor, que ella no regresa vacía, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Aquí estamos, Señor. Declaramos presencia tuya en cada hogar, en cada sitio, Señor, donde se escucha esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Es el título de esta enseñanza. ¿Qué nos enseña Jesús en Juan 15? Algo muy sencillo nos enseña Jesús aquí. Él dice que Él es la vid, que su Padre es el viñador y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Jesús no es una vid entre muchas vides,
Él es la única vid, mis hermanos. Todas las demás son falsas. Él dice, yo soy la vid verdadera. Todas las demás son engañosas, o como en el caso de Israel, el pueblo escogido de Dios, una mera sombra en que apuntaba hacia la verdadera vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos las ramas unidas a Cristo por la fe, con una unión indisoluble, de manera, mis amados hermanos, que nuestra única función en el mundo es llevar los frutos de esa vid que es Cristo. De hecho, Jesús nos dice que la rama que da fruto es podada por su Padre a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, somos podados. Cuando Dios viene y nos disciplina por causa de algún pecado, a través de las aflicciones, el Padre nos está podando. ¿Para qué nos poda el Padre? Podríamos preguntarle. Para que llevemos más fruto, para limpiarnos y podamos llevar más fruto. ¿Y qué clase de fruto es ese que habla aquí Juan 15? Aquí nuestro Señor Jesucristo en Juan 15. Aunque el texto no lo define, nosotros tenemos evidencia suficiente en el pasaje para concluir que ese fruto se trata de la vida de Jesús en mí, siendo vivida esa vida y siendo manifestada esa vida a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Es la vida de Jesús en mí, en ti, siendo vivida y manifestada a través de mí o a través de ti. Eso es el fruto, manifestar la vida de Jesús. Recuerden, hermanos, la ilustración que el Señor está usando aquí, el ejemplo que el Señor está usando aquí. Las ramas que están vitalmente unidas al árbol frutal, van a producir el fruto de este árbol, donde ellas están. Sea de mango, sea limones, sea naranja, las ramas de esos árboles van a producir ese fruto. Lo que sea, porque es la naturaleza del árbol. Un árbol de mango, las ramas del mango van a producir mango. Un árbol de limón, las ramas del limón van a producir limón, van a llevar limón. El árbol produce conforme a su naturaleza. Si Jesús es el árbol de la vid y nosotros somos las ramas de ese árbol, mis hermanos, entonces, ¿cuál es el fruto que van a producir aquellas ramas que están vitalmente unidos, conectados con Cristo? Van a producir a Jesús, porque Él es el árbol. Entonces, si el árbol es Jesús y las ramas nosotros estamos conectadas a ese árbol que es Jesús, ¿qué fruto produciremos? A Jesús. El fruto que nosotros vamos a producir es a Jesús. Un creyente que está dando fruto se está convirtiendo más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que este es el propósito de Dios el Padre para salvarnos, para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 8, el apóstol Pablo. Y ese fruto, el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas 22, 23. Vamos ahí, Gálatas 22, 23. Dice Gálatas, dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo, o el fruto, mejor, dice Pablo, del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es el carácter de Cristo, hermano. A eso es lo que nos quiere llevar Dios, a que seamos semejantes a su Hijo, a que tengamos el carácter de su Hijo. En todo este pasaje, mis hermanos, no hay un solo mandamiento para el creyente para que dé fruto. No, no lo hay.
El único mandamiento que nosotros encontramos en este pasaje de Juan 15, del 1 al 8, es: permanezcan en mí. Ese sí es su mandamiento. Permanezcan en mí, dice el Señor. Así que el mandamiento no es den fruto, no. El mandamiento es: permanezcan en mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si permanecen en mí, dice el Señor, van a dar fruto. Dice el versículo 4 de Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, el pámpano son las ramas, como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La fructificación depende de nuestra permanencia en Jesús. La cantidad de fruto que demos nosotros va a depender de en cuánto permanecemos en Jesús. Estas dos palabras, permanencia y fruto, se repiten una y otra vez en este pasaje, conectadas la una con la otra. Si queremos ser fructíferos, si queremos dar mucho fruto, debemos permanecer en Jesús. Es interesante notar que esta palabra permanencia está en modo imperativo. ¿Y qué significa esto? Que está en modo imperativo, que se trata de un mandamiento, no de una sugerencia. Eso quiere decir, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amigos, mis amigas, amados, que aquel que no está permaneciendo en Jesús está desobediendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque un mandamiento es hacerlo, y si decimos que Él es nuestro Señor y Él nos manda que permanezcamos en Él y no lo estamos haciendo, estamos siendo desobedientes a la palabra, a lo que Él nos da, a lo que Él nos manda. Por otra parte, permanecer en Jesús es una acción responsable del creyente. Depende de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que voy a decir puede sonar muy obvio, pero permítame decirlo, aunque sea muy obvio. Nadie puede permanecer en Cristo en tu lugar. Nadie. Nadie puede permanecer en Cristo por ti. Nadie. Tu esposa no puede hacerlo. Tu esposo no puede hacerlo. No puede permanecer en Jesús por ti. Tus padres no pueden hacerlo. Ningún hermano de la iglesia puede hacerlo por ti. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Solo tú puedes permanecer en Cristo. Esa es tu responsabilidad personal. ¿Qué significa permanecer en Jesús en la práctica? Significa lo siguiente, podemos definirlo así: mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús en todo momento de cada día. Voy a repetirlo. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús en todo momento, en cada día. Eso podría ser la definición de permanecer en Jesús. ¿Y qué es permanecer en Jesús? Es mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús, momento a momento, día a día, día tras día. Lo primero, mis hermanos y las personas que me escuchan, que yo quiero hacer en este día de hoy es tomar estos dos elementos esenciales de esta definición, de manera que todos podamos comprender de la manera más clara posible lo que significa permanecer en Jesús. Que todos hoy nos quede claro, es mi oración al Señor, al escuchar esta enseñanza, que cada uno de nosotros, donde nos encontremos en este momento, nos quede claro qué significa permanecer en Jesús. Que nos quede bien claro eso, es mi oración al Señor. Según esta definición que acabamos de dar nosotros, debemos mantenernos en Cristo
y debemos depender de Cristo momento a momento y día tras día. Antes de permanecer en Cristo, debemos estar seguros de que ya estamos en Cristo, unidos a Él por la fe. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en Él, es porque ya estamos en Él. Ya estamos en Él. Ya estamos unidos a Él por la fe. Porque usted, para permanecer en algún sitio, tiene que estar en ese sitio. Tiene que estar ahí. Entonces ya el Señor está hablando con alguien que tienen a Jesús por la fe, ¿verdad? Está hablando con su iglesia, que tenemos a Jesús. Entonces le está diciendo a su iglesia que permanezcamos en Él. Ya estamos bajo su obra salvadora. Ya estamos bajo su influencia santificadora. Él nos está santificando. Colosenses 3:3 dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos en Él. También dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya estamos en Cristo. Entonces lo que se trata aquí es de permanecer en Él. Ahora bien, una cosa es estar posicionalmente en Cristo, y otra forma muy distinta, mantenernos cerca de Él, en intimidad con Él, en comunión con Él, en una forma experimental, momento a momento. Son dos cosas totalmente diferentes. Estar posicionalmente en Cristo no produce automáticamente una unidad experimental entre Él y nosotros. Tenemos, mis hermanos, la responsabilidad de procurar en la práctica que esa unidad se fortalezca, permaneciendo en Él. Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos aquí, que deben hacer ellos, lo que deben hacer ellos. Manténganse cerca de mí, está diciendo Él. Pongan todos sus afectos primeramente en mí, está diciendo Jesús. No se desconecten ni mientras se desenvuelven en las diversas ocupaciones de la rutina diaria. En todo el tiempo estemos con Él, unidos con Él. Aún que estemos haciendo cualquier labor, estudiando, trabajando, cualquier cosa que estemos haciendo, dice el Señor que permanezcamos en Él. Entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué significa entonces en la práctica permanecer en Cristo? ¿Cómo es esto? En la práctica, ¿cómo se hace? ¿Es realmente estar con Cristo? ¿Es vivir con Cristo? ¿Es interactuar con Cristo? Significa mantenernos cerca del Señor en una comunión cercana, vital y constante. Muchas veces nuestras mentes vagan por nuestros problemas y no somos conscientes que nuestro Señor siempre ha estado ahí, que Él está ahí en nosotros. Eso nos pasa a todos, que nos sentimos ausentes del Señor. Él está ahí y nosotros estamos unidos a Él, sepan. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. En Romanos 8, versículo 35, Pablo dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? La respuesta es que nada, nada nos puede separar del amor de Cristo, mis hermanos. Nada, nada. Pero aquí estamos hablando de una realidad experimental, de una realidad que tenemos que vivirla. Yo me pregunto cuántas veces el Señor se ha sentido ignorado por nosotros. Es como si Él no estuviera presente en nuestras reuniones, en nuestras vidas. Permanecer en Cristo es estar apercibido de su presencia, ser conscientes de su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión con Él. No se trata de algo misterioso, no se trata de algo abstracto, no. Jesús es una persona, mis hermanos. Jesús es una persona real que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos hizo esa promesa cuando resucitó en Mateo 28, ¿verdad? Pero, mis hermanos, de nada sirve esa promesa si la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de que Él está ahí con nosotros. No sirve de nada esa promesa. Mis hermanos, Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Si queremos disfrutar de esa promesa, debemos mantenernos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, así como debemos mantenernos cerca de Jesús, también debemos depender de Él. Porque acuérdense que dijimos que es mantenernos en Él y en dependencia de Él, en la definición que hemos dado, lo que significa permanecer en Jesús. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, dice el apóstol, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice el Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es dependencia. Jesús está diciendo, ustedes tienen que depender de mí. Queridos hermanos, si queremos tener una vida fructífera, debemos descansar en Cristo, debemos depender de Cristo. No olvidemos que solo somos ramas que no pueden producir absolutamente nada si no es por la savia que fluye del tronco de la vid. En el pasaje de Juan nunca dice que los pámpanos dan fruto, siempre dice que llevan fruto. El que produce el fruto es Jesús, y nosotros como rama llevamos ese fruto. Nosotros como rama llevamos ese fruto. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos visto los dos elementos esenciales que componen nuestra permanencia en Cristo, que es mantenernos en Jesús y depender de Jesús. Ahora quiero que veamos otros dos elementos que son indispensables para nuestra permanencia en Jesús. El primero de esos elementos es su palabra. Si queremos permanecer con Cristo, sus palabras deben permanecer en nosotros. Jesús dice en Juan 15:7 lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y hoy será hecho. Dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando Cristo permanece en nosotros, sus palabras permanecen en nosotros. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice: déjense transformar. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, empapando nuestra mente con la palabra, para que la palabra despeje las tinieblas con las que llegamos a Cristo. Ella es la que nos limpia. Acuerda que Él le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por las palabras que yo os he hablado. De la palabra de Dios nos limpia, nos santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo el Señor en su oración sacerdotal, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Hermanos, todos nosotros llegamos con prejuicios al Evangelio, creyendo cosas que no son verdad. Pero Cristo, con su palabra, nos trae luz y comienza a despejar esas tinieblas que traemos del mundo. La palabra de Dios no es un código de conducta, no. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y morando y actuando en nuestro interior por su palabra, por su bendita palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, de modo que debemos interactuar con Jesús a través de su palabra escrita, porque Él es el logo, Él es la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Entonces la palabra es Cristo, Él es el verbo. Entonces debe ser nuestra oración: Señor, ayúdanos a creer que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. Ayúdanos a recordar en todo momento, Señor, que tú viniste para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Mis hermanos, no existen atajos para una vida cristiana. No existen atajos para una vida cristiana fructífera. El cristianismo no es un cristianismo de microondas, que usted metió la cabeza en microondas, pichó los botones y ya salió santificado. No. Y ya metió su cabeza en el microondas, la metemos, le pichamos unos botones y salimos dando fruto. No. No funciona así. ¿Quiere llevar fruto para la gloria de Dios? ¿Queremos llevar fruto para la gloria de Dios? Debemos permanecer en Cristo, si queremos llevar fruto para la gloria de Dios. ¿Quieres permanecer en Cristo? Su palabra debe abundar permanentemente en ti. Debes empaparte de la palabra, de esa bendita palabra, si quieres permanecer en el Señor. Debes meditar en esa palabra. Debes aferrarte a esa palabra por encima de cualquier opinión humana, por encima de las opiniones del mundo. Puede estar pasando lo que sea, puede estar pasando la pandemia, la peste más terrible. Si nos aferramos a la palabra, vamos a permanecer tranquilos, en paz y en gozo, como Él quiere que permanezcamos. Una cosa es leer la Biblia con el propósito de ganarnos el favor de Dios. Yo voy a leer hoy para que el Señor esté contento. O a veces decimos: Señor, aquí estoy temprano, mírame bien, mira la hora, Señor, es madrugada y yo espero tu bendición hoy. Hermano, eso es legalismo. Hacer cosas para tratar de ganar el favor de Dios, eso es legalismo. Otra muy diferente es leer las Escrituras consciente que es la palabra de Dios y que yo quiero conocerlo más íntimamente a Él,
Yo quiero saber qué le agrada a mi Señor. Yo quiero saber qué le disgusta a mi Señor para no hacerlo, porque eso es lo que me va a ayudar a tener una intimidad con Él. Si ve que hay diferencias, muchas diferencias, el motivo por el cual leer la palabra. Escuchemos cómo Pablo ora por los colosenses en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Mire lo que dice Pablo cuando ora por los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué tú oras por los colosenses así? Colosenses 1:10. Pablo responde: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Yo quiero, dice Pablo, que ustedes hagan eso. Pablo, ¿y cómo yo puedo llenarme del conocimiento de esa sabiduría, del conocimiento de su voluntad? Colosenses 3:16 está la respuesta. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es. ¿Saben qué significa esto? Colosenses 3:16: ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, es que yo no tengo tiempo, ¿verdad? ¿No será que tus prioridades están trastornadas? ¿Quieres permanecer en Cristo? Procura que su palabra permanezca en ti. Alguien dijo: lee tú la Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente, mis hermanos, es así. Lee tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así, mis hermanos. Hay otro elemento indispensable para nuestra permanencia en Cristo: la oración. La oración. Hay una relación entre nuestra permanencia en Cristo, y su permanencia en el Padre. Juan 15:10 dice lo siguiente, dice el Señor: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos está diciendo aquí: permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre. Mis hermanos, si hay algo que caracterizó la vida de Jesús durante todo su ministerio terrenal, fue la relación de intimidad y cercanía que Él mantuvo con su Padre celestial, en todo momento y en toda circunstancia. Jesús durante toda su vida terrenal dependió claramente de su Padre por medio de la oración.
por medio de la oración. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia que nos muestran claramente eso. Vamos a Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Posiblemente fue cuando salieron del aposento alto. Las palabras que quiero que resaltemos en su Biblia es como solía, ¿verdad? Como solía. Esto indica que es algo que él acostumbraba a hacer. Apartarse al huerto de Getsemaní para estar a solas con su Padre Celestial. Lo hacía frecuentemente porque está la palabra como solía. Miremos otro pasaje en Mateo 14:23. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús sabía que la efectividad de su ministerio dependía de la intimidad con su Padre. Marcos 1:35 también lo resalta. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que yo acabo de hacer. Yo acabo de citar a 3 evangelistas diferentes. Qué bueno que tenemos 4 evangelios con 4 perspectivas distintas de la vida de Jesús que encajan mutuamente, y tanto Mateo como Marcos y como Lucas y el mismo Juan resaltan el hecho de que Jesús oraba, de que Jesús oraba mucho. Pero no solamente eso, mis hermanos. Si ustedes leyeron estos textos o escucharon estos textos con atención, se van a dar cuenta que se refieren a diferentes horas del día. Jesús oraba desde la tarde hasta en la noche. Jesús oraba por la noche. Jesús oraba por la madrugada. A veces pasaba la noche entera orando. Esa era la vida de oración de Jesús. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque él tenía la conciencia que revela en Juan 14:10. En Juan 14:10 Jesús dice: ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Mis hermanos, Jesús está en nosotros y Él hace las obras así como el Padre estaba en Jesús y hacía las obras. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios hecho hombre, dependía enteramente de su Padre Celestial. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que debemos permanecer en Jesús para tener una vida cristiana fructífera. Que debemos permanecer en Jesús para dar mucho fruto. También hemos visto que esta permanencia puede ser definida como mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia de Jesús momento a momento, día tras día. De manera que la palabra y la oración son 2 elementos indispensables de esa permanencia en Jesús. La palabra y la oración.
Debemos mantenernos en comunión con Jesús. Debemos depender de Jesús desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche. Hermano, tú necesitas a Dios. Hermano, tú necesitas a Dios y Él quiere estar contigo. Él quiere estar con nosotros porque nosotros le necesitamos. Nuestro Dios nos prepara cada día un banquete de gracia y de misericordia, mis hermanos, cuando estamos unidos a Él, cuando permanecemos en Él. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Si no estás permaneciendo en Cristo, es porque estás permaneciendo en otra cosa. No hay neutralidad. ¿Qué te aleja de Jesús? ¿El trabajo? ¿O tu deseo de prosperar económicamente? ¿Tu excesiva preocupación por tu figura física? ¿Muchas horas en el gimnasio? ¿Pocas horas de estudio de la palabra de Dios? ¿O de pronto viendo programas que nada te benefician y que te alejan de Jesús? ¿Qué te está alejando de Jesús? ¿Qué no te está permitiendo permanecer en Jesús? Para que reflexionemos hoy. No me vean como un legalista. El texto bíblico dice que debemos permanecer en Jesús y eso no ocurre por casualidad o no ocurre por un accidente, mis hermanos. ¿Saber por qué no se nota la diferencia? Quiero decirles algo. ¿Saben por qué no se nota la diferencia entre un cristiano y alguien del mundo? Alguien que no es cristiano. Porque a los cristianos nos hace falta permanecer en Jesús. Esa es la diferencia. Eso es lo que pasa. Que muchos cristianos somos igual a muchas personas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos permaneciendo en Jesús. Este mal no se corrige poniendo más reglas que las que hay en la Biblia. No. Eso sí sería legalismo, poner reglas por encima de las que están en la Biblia. Es creyendo en el corazón que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Yo creo que si nosotros aplicamos, así sea, un 15% de lo que hemos hablado hoy, nuestras vidas serán transformadas, mis hermanos y hermanas. La iglesia sería transformada. Yo estoy seguro que estas cosas tienen que haber herido tu conciencia, porque hirieron la mía. Hirieron la mía, mis hermanos. Hirieron la mía esta semana. Yo he tenido que examinarme a mí mismo y decir: Hernando, ¿cómo está tu intimidad? Porque es muy fácil denunciar al otro, y más desde un púlpito. Pero ¿cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estoy yo con la intimidad con Jesús? Tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos con la intimidad con nuestro Señor? Pero qué bueno que en Cristo hay perdón. Qué bueno que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? ¿Para que tomemos el pecado a la ligera? No. Para que levantemos las rodillas paralizadas. Para que levantemos las manos caídas y hagamos sendas derechas para nuestros pies.
Señor, perdónanos, porque hemos sido negligentes, Señor, en permanecer en ti. Y ese es un mandato tuyo. Para que sigamos corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay perdón en Cristo, hermanos. Hay perdón en Cristo, mis hermanos, si le hemos fallado en estar en comunión con Él, en permanecer en Él. Pero también, mis hermanos, si tú estás aún sin Cristo, si tú estás aún sin Cristo, yo te invito a que vengas a Él. Yo he predicado su palabra, y su palabra dice que el Espíritu Santo usa la palabra para tocarte. Si Dios te ha tocado en esta hora y no has venido a Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo. Nadie puede permanecer en Cristo sin estar unidos a Cristo por la fe. Primero tienes que unirte a Cristo por la fe para permanecer en Él. Pídele a Jesús. Pídele a Jesús que te salve, mi hermano. Pídele a Jesús que te salve, mi hermano. Y nosotros, los creyentes, que ya Jesús nos ha salvado y que Él está en nosotros, pidámosle que nos dé fuerza para permanecer en Él. Padre, gracias por esta palabra. Y te pedimos perdón porque no hemos permanecido lo suficiente en Jesús, y por eso nuestra fructificación, por eso nuestros frutos son pocos. Ayúdanos a permanecer en Jesús. Danos hambre de tu bendita palabra. Danos espíritu de oración, porque es a través de la palabra y la oración que permanecemos en Jesús. Gracias, Dios. Te amamos, Dios, y te bendecimos y te damos toda gloria. Y amén.